Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este video complementa lo que vimos en el anterior del uso de clips de transformación y control de efectos mediante el uso de fotogramas claves. Lo que vamos a ver ahora es el editor de curvas, que ya lo habíamos mencionado antes y que generalmente usamos en su lugar el panel de propiedades. Lo que tengo acá es algo muy simple. Incluí en el proyecto el mismo video que venimos trabajando siempre y le apliqué una transformación muy simple. Lo que hice fue una variación de escala. Empecé con una escala más grande hasta llevar el video a su escala original y de ahí en adelante se mantiene constante. Sería eh, una simulación de zoom out si fuera un movimiento de cámara. Vamos a ver qué pasa cuando vemos el panel de editor de curvas. Yo tengo en mi transformación, como verán, estoy posicionada en el primer fotograma y es un fotograma clave. Y la escala está en 2.05. Si avanzo, me encuentro con el segundo fotograma clave, en donde retomo la escala de 1 y de ahí en adelante es constante. No hice nada muy elaborado porque quería mostrar solamente cómo funcionan estas curvas. Así es como el efecto se aplica sin haber modificado nada. Si prestan atención, esto también lo podemos agrandar y achicar con el uso de la ruedita del mouse. Control Z porque lo desplacé. Si prestan atención, pueden ver que no es una disminución constante en la escala, sino que ya tiene un suavizado, ya es una pequeña curva. Ese suavizado hace que esta disminución, al no ser constante, se sienta justamente más suave, más como paulatina en el comienzo y en el final. Podríamos, si queremos, dejarla de manera constante, llevando esta curva a una recta. Fíjense, yo puedo desplegar a partir de los fotogramas claves estas asas y puedo, en este caso, creo que quedó bastante recto, puedo hacer que esta sutil curva se transforme en una recta y ahí veríamos cómo es si este efecto lo viéramos de manera completamente constante. Vamos a verlo. Vamos a pausar acá, así podemos volver al principio y verlo en la velocidad que corresponde. Habrán notado que se nota mucho más rígido, por eso ya el programa por defecto presenta estos fotogramas claves con una pequeña curva que le da le quita mucha de esta rigidez. Fíjense cómo se ve con las curvas. Ahora que ya se cargó, volvemos a empezar. Fíjense que yo puedo manejar la púa desde acá o desde acá, es indistinto. Fíjense que si bien es un zoom rápido, es muy distinto el efecto que se consigue con este pequeño detalle, con esta cosa tan sutil de las curvas. Ahora, nosotros podemos incorporar los fotogramas clave desde acá y nunca tocar las curvas, o podemos modificarlas muchísimo. Por ejemplo, podemos hacer que las curvas sean mucho más pronunciadas. Fíjense lo que pasa en este caso. Tenemos un tamaño inicial, después crece el tamaño de la escala, baja de manera bastante abrupta y vuelve a crecer un poquitito.
no es que sea este un efecto idóneo en este momento, pero vamos a probar las cosas que se pueden hacer. Fíjense, creció un montón, baja de golpe y vuelve a aparecer. Obviamente que no sería muy habitual usar un efecto tan abrupto, pero es una buena idea para mostrar lo que podemos hacer con estas curvas, cómo podemos realmente controlar los fotogramas clave desde acá. Podemos no solamente variar, fíjense que selecciono el fotograma clave y me aparecen estas asas. Podemos hacer que, por ejemplo, sea mucho más abrupta al principio y después se suavice. Podemos hacer que sea mucho más sutil ese cambio al principio y después sea más pronunciado. Podemos tranquilamente desplazar los fotogramas claves y, si ya no nos gustan en esta posición, moverlos más adelante o hacer que el tamaño del zoom sea mayor o menor. A ver, podemos hacer que este zoom inicial sea mucho mayor. Vamos a ubicar la púa acá para poder ver. Acuérdense que con las flechas podemos encontrar el fotograma exacto. Podemos hacer que este zoom sea mucho mayor que lo que ya habíamos planteado, que sea mucho mayor y mucho más abrupta, abrupto su decrecimiento. En fin, la idea es que prueben, que les guste, que encuentren cómo les gusta. A ver, ahí tenemos algo mucho más notorio. En este momento cae más de golpe y ahí empieza a suavizarse. Obviamente quedó más chiquito que el tamaño que tiene nuestro archivo, así que podemos agrandarlo un poquito. Otra cosa que podemos hacer es ir incorporando los fotogramas clave sin modificar el parámetro desde su valor numérico en esta casilla. Simplemente nos posicionamos en un nuevo lugar de nuestra línea de tiempo. Vamos a el parámetro a modificar, le damos sí y una vez que creamos este nuevo fotograma clave, seguimos modificando su posición. Esto aplica a cualquiera de los efectos que ya vimos, de los que vamos a ver más adelante, a cualquier efecto que podamos controlar con fotogramas claves.